Buenas, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo un nuevo tutorial de KiCad en el que voy a explicar qué es el Library Editor y un poco las funciones que tiene, ¿vale? Así que para ello lo primero que vamos a hacer es abrir el esquema, ¿vale? Y aquí está el Library Editor, pero antes que eso me gustaría explicar también que en KiCad tenemos dos tipos, digamos, el componente está formado por dos símbolos o digamos dos partes. Por una parte el símbolo, que es como se llama a esto en KiCad, es decir, cada uno de los componentes, entre comillas, que tenemos en el esquemático se llama símbolo, ¿vale? Y a cada uno de estos símbolos se le asigna un footprint que en KiCad se llama módulo, ¿vale? Entonces nosotros para crear un componente necesitamos crear tanto el símbolo de esquemático como el footprint del PCB, ¿vale? Vale, pues dicho esto, ahora voy a abrir el Library Editor haciendo clic aquí, ¿vale? Y aquí es donde vamos a crear el componente. Bueno, en este caso el símbolo de esquemático, ¿vale? Básicamente es esto que tenemos aquí, es muy sencillo. Se parece mucho al IE esquema, que es donde creamos el esquemático, ¿vale? Pero aquí los menús cambian un poco, ¿vale? Con esto podemos guardar la librería que estamos usando en este momento. Con esto podemos seleccionar la librería en la que estamos trabajando. Podríamos trabajar en cualquiera de estas o crear nuestra propia librería, que ya les diré cómo. Y simplemente hacemos clic, le damos OK y ya nos estaríamos trabajando en esa librería. Con esto borramos un componente de una librería concreta. Con esto podemos mirar los componentes de la librería, ¿vale? Podemos seleccionar y mirarlo, igual que hacíamos con el browser de los footprints en el PCB, ¿vale? Con esto creamos un nuevo componente. Con esto cargamos un componente de la librería para nosotros poder editarlo, ¿vale? Es decir, nosotros abrimos un componente, si le damos aquí, nos dice en la librería y aquí seleccionamos el componente y ese lo podríamos editar, ¿vale? Con esto que está aquí, creamos un componente nuevo a partir del que tenemos. Es decir, imaginemos que nosotros hemos creado este componente, pero hay otra versión que cambia un poco, pero casi todo es lo mismo. Simplemente le damos aquí y le cambiamos el nombre y nos crea un componente nuevo con otro nombre diferente y la misma configuración que nosotros después podemos cambiar, ¿vale? Este update current component in current library lo que hace es actualizar este componente o este símbolo en la librería. Es decir, si yo ahora hago una modificación, yo le doy ahí y ya me lo grabo en la librería. También podría guardarlo aquí y hacer lo mismo, ¿vale? Pero aquí guarda toda la librería, aquí simplemente actualiza este componente en la librería y sin guardar la librería todavía. Luego, este es para importar un componente, ¿vale? Podemos buscar aquí en nuestro .lib y lo podemos importar, algo que no hemos descargado, por ejemplo. Este es para exportar, es decir, simplemente le damos y podemos guardarlo en .lib, este componente que nosotros hemos creado. Este lo que nos permite es guardar este componente en la librería actual. Por ejemplo, si es un componente nuevo, pues guardarlo en la librería actual. Bueno, perdón, en una librería nueva. Ya el otro le había guardado en una librería actual. Es decir, esto es simplemente para crear una librería nueva. Y eso es lo que vamos a hacer en un momento. Esto sería editar el componente. ¿Vale? Aquí editamos diferentes detalles, ¿vale? Como las opciones, una descripción, un alias y un footprint. Ya lo explicaré eso cuando estemos haciendo un componente en sí. Aquí podemos añadir texto que nos puede servir para algo. Por ejemplo, podríamos añadir pues el part number de yo que sé, de la tienda de Pepito de los Palotes o de eBay o lo que sea. O podemos añadir, yo que sé, lo que nos interese, cualquier campo, ¿vale? ¿Qué más? Esto nos permite comprobar que está bien, ¿vale? Es decir, que estén todos dentro del grid, que el grid no se salgan, porque si yo pongo un componente y hay un pin que se sale de lo que es el grid normal, después aquí no lo podré conectar, ¿vale? Esto es zoom, igual que siempre, y centrar. Y esto es cuando nos muestra un modo, digamos, de diseño que se llama de Morgan, que yo personalmente nunca lo he utilizado. No sé qué diferencias tienen y no creo que sean... La verdad es que no tengo ni idea de para qué se usa, porque la verdad es que nunca he tenido la necesidad.
Este nos permite editar el documento, es decir, esto debería de tener un PDF asociado, o podría tener un PDF asociado, que sería el datasheet. Y con esto de aquí seleccionamos en un componente en lo que tiene varias partes. Vamos a buscarnos uno, por ejemplo, un LM324, que no sé dónde estará, pero podemos buscar, a ver, el LM324, que supongo que estará o en Texas Instruments, que no lo tenemos aquí, o quizás en Linear. A ver si está en Linear. Podemos buscarlo desde esta manera. De esta manera, a ver, el M324, por ejemplo. ¿Vale? Este LM324, si nosotros lo quisiéramos abrir, que hemos dicho que está en Linear, si no me ¿vale? Hemos seleccionado la librería de Linear. Y ahora aquí, Load Component, ponemos LM324. ¿Vale? Entonces, si nosotros hacemos eso, ahora nos aparece Unit A, Unit B, Unit C y Unit D. Eso quiere decir, eso porque, digamos, el LM324 o el LM2902, este que tenemos aquí, que se ve que no le han cambiado el nombre en la librería que tengo aquí, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, es el mismo en realidad. Le cambian es el alias, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos más de un componente en un mismo encapsulado, por ejemplo, el LM324 tiene 4 operacionales en un mismo encapsulado, ¿qué hace? Es que creas varias unidades. Y cada unidad es cada uno de esos componentes que está dentro del encapsulado, ¿vale? El que ha usado un LM324 sabe a qué me refiero, y el que no lo sepa, cuando le llegue el momento de hacerlo, se acordará, ¿vale? Como pueden ver aquí, en alias tenemos todos los alias, digamos, que utilizan el mismo símbolo. El LM324, el TLC274, el TLC074, el LM324N y el LM324N utilizan el mismo esquemático, el mismo símbolo de esquemático, ¿vale? Y esto último aquí, esto nos permite editar los pines de una manera especial, pero bueno, esto no lo voy a tocar porque en realidad no nos va a hacer falta. Aquí cambiamos, mostramos o ocultamos el grid, ¿vale? Aquí ponemos pulgadas o milímetros. Por lo general aquí nos va a dar un poco igual que sean milímetros o pulgadas, porque al final es un componente esquemático. Aunque bueno, si queremos que no sea muy grande, a lo mejor nos interesa hacerlo en milímetros y ver qué tamaño nos está quedando, porque si después lo vamos a imprimir, pues a lo mejor interesa. Esto es lo mismo de siempre, lo del cursor, que nos pone la línea o no, ¿vale? O la regla, como queráis llamarlo. Esto nos permite añadir pines, ¿vale? Un pin, nombre y tal. Esto ya les mostraré cuando hagamos un componente. Texto, pues esto es para dibujar, que obviamente tendremos que dibujar para hacer nuestro componente. Lo mismo, pero en círculo. Ángulos, es decir, superficies así circulares pero no completas, es decir, haciendo arcos. Y estos son, digamos, una línea podemos dibujar como queramos con este, ¿vale? Esto nos permite cambiar el anclaje ¿cómo se llama? Del componente, es decir, dónde está el centro, básicamente, ¿vale? Esto nos permite importar dibujos ya hechos, ¿vale? Que son .sim, yo la verdad es que nunca lo he hecho. Y esto es para exportarlo. Y esto es borrar el componente, ¿vale? Así que nada. Bueno, en el próximo tutorial voy a explicarles un poco lo que es esto, que es importante saberlo, cómo crear un pin y los tipos de pines que existen. Y ya luego en el siguiente ya les mostraré cómo hacer un componente en sí, ¿vale? Así que nada, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pásense por el foro y manito arriba si les gusta el vídeo. Un saludo y hasta la próxima.